Faro. Bueno, perfecto. Buenas tardes. Pues mi nombre es Manuel Matar y estamos en mi taller en la ciudad de Mérida. Les voy a platicar un poco pues de dónde vengo y cómo es que llegué hasta acá. Yo nací aquí en la ciudad de Mérida hace ya muchos años, pero nunca había tenido como la oportunidad de vivir aquí. De hecho, solamente nací y siempre desde pequeño me llevaron a la Ciudad de México, donde crecí, y siempre tuve mucho interés en algún momento de mi vida vivir aquí en la Ciudad de Mérida. Les cuento esto porque un poco de lo que van a ver de la obra que realizo ahora que vivo en la ciudad está muy ligada a la estética, digamos, o quizás influenciada, no sé si esté ligada, si es que he logrado establecer ese diálogo, pero sí hay una intención de hacerlo. Y pues nada, voy a voltear un poco la cámara para que vayan viendo el espacio donde estamos, que es mi estudio aquí, en la ciudad de Mérida. Esta es una parte del estudio donde normalmente trabajo debido a que hay un clima y las temperaturas en la ciudad son tremendas, muy altas, y obviamente también el gasto de energía, pero procuro pues darme digamos espacios, tiempos para poder recurrir a estar un poco climatizado en algunos momentos, en otros no. Aquí trabajo. Estas son obras nuevas, las están viendo, que ahorita en un momentito más les platico un poco de qué trata este trabajo. Yo vine a vivir aquí a la ciudad de Mérida hace 2 años ya aproximadamente, y a raíz, por motivos familiares y un poco también por ese interés que les decía de querer pues vivir en la ciudad donde nací, donde hay una historia familiar. Yo crecí en la Ciudad de México, estudié en Monterrey, la universidad, ahí fue como mis inicios en la universidad, estudié arte, y durante muchos años viví en Monterrey. Es una ciudad que conozco muy bien, tengo familia en el norte del país, igual en el sur, y siempre esa relación extraña y muy compleja entre dos lugares tan extraños y diferentes me llamaba mucho la atención, y finalmente yo tenía como anclado la Ciudad de México porque fue donde yo crecí. Y al final, ahora que estoy ya un poco más grande, pues tenía como ese interés de también vivir una experiencia de estar aquí en la península, ¿no? Donde las cosas son diferentes, digamos. Una de las como intereses que tuve para iniciarme dentro de la pintura en Monterrey fue que básicamente no tenía nada que hacer, no tenía ningún interés por hacer algo en la vida, y como que un poco, sí, el ruido, alcanzo a leer aquí voy a tratar de bajarle un poco, no sé si se escucha mejor, creo que Mari Carmen me comenta eso. Sí, es el ruido es que es realmente demasiado calor, pero bueno, espero que se escuche un poco mejor ahora. Pues bueno, contaba eso, esta situación de haberme
relacionado en el arte desde la ciudad, en la ciudad de Monterrey, en un lugar que en ese momento, en los 90s, era pues como muy, digamos, estaba como en un renacimiento. Hay una cultura larga, un poco corta, pero hay algo hay cosas que se han hecho allá en la ciudad. Pero hasta que creo fue una generación de personas que llegamos de otros estados, sobre todo llamados un poco por las universidades, y empezamos a integrar un grupo de de una generación donde salieron muchos artistas que quizás, pues no sé, por ahí andarán. Y vamos, bueno, que la estética que yo empecé como a desarrollar en ese momento fue muy relacionada siempre al entorno más inmediato. Mi trabajo siempre ha estado como muy vinculado a mis amigos, a mi familia, y es un trabajo que está vinculado de esa forma. O sea, vamos, que yo lo establezco por un interés que tengo por digamos, por el ser humano, ¿no? En palabras así muy generales, ¿no? Y un poco, pues, desarrollé este aspecto como de empezar a partir de una cuestión muy básica del arte, que es pues el retrato, el arte en el sentido, digamos, en la disciplina de la pintura, ¿no? Y pues ahí fue que empecé como a elaborar muchos trabajos alrededor de amigos, familiares, y ha sido una constante que se ha mantenido en mi obra. Y después regresé a vivir a la Ciudad de México muchos años más. Ahora estoy aquí y sigo platicando un poco, como ampliando esta idea de por qué es que todo gira en torno al círculo más cercano mío. Porque tiene que ver, vamos a un poco al calor, al super calor de aquí. Esta es otra área del estudio, mucho más amplia, que no es como muy práctica para trabajar, pues por el hecho de que pues, sí es demasiado el calor que hace. Entonces hay que resguardarse un poco, y sobre todo una actividad pues, que requiere tantas horas de trabajo como pintar, ¿no? Y he hecho toda la serie de obra en general. La gran cantidad de obra que he hecho tiene que ver con eso, ¿no? Con el ser humano, con la relación un poco con lo que lo rodea, los objetos más inmediatos, donde se puedan establecer como diálogos un poco indefinidos, pero que terminen por contar una historia pequeña, quizás. Y ahora que vine a Mérida, me di cuenta que hay pareciera casi un cliché, pero es realidad. Hay una luz diferente, una iluminación muy extraña, que tiene que ver, supongo, pues desde luego con la península, con la planicie. Aquí no hay cerros, entonces la luz que aparece en el horizonte cuando aparece en el amanecer desde la playa, casi, aunque no estamos tan cerca de la playa, estamos a 20 minutos, es de una intensidad fuerte, ¿no? Y los colores cambian muchísimo, ¿no? Y esas son como observaciones pues muy básicas de un pintor, pero pues, a final de cuentas, desde mi opinión, la pintura es un lenguaje pues, muy concreto, muy básico, donde el gran reto justamente está en extender lo más posible
esos pocos elementos con los que cuenta uno, que son colores, para poder contar muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido me empecé a interesar en la iluminación, como les decía, y encontré un libro muy interesante que es de Eva Heller, se llama Psicología del Color, que creo que lo conocen muchísima gente. Es un libro que hace, es como el último análisis profundo, más vigente que hay de cómo funcionan los colores en la interpretación que podemos darles a partir de las combinaciones que se hacen con ellos, ¿no? Y Eva Heller le llama a eso que son a esas combinaciones que se van estructurando, son acordes, un poco como funciona en la música, y esos acordes son cómo se establecen esa relación de los diferentes colores. Lo que plantea ella es que tiene un efecto psicológico en nosotros, y nosotros vamos a tener una tendencia para ver de cierta manera o interpretar la relación de esos colores de alguna forma, ¿no? Entonces, un poco el ejercicio que estoy haciendo ahora, que pienso hacer una serie grande, basada un poco también con elementos que tienen que ver un poco con la referencia de estar habitando esta ciudad, donde esté un poco como situada en la ciudad de Mérida, no necesariamente que sea algo que guíe por completo la investigación, pero sí pensando, como comentaba al principio, que siempre estoy como muy influenciado de manera muy inmediata de las cosas que están alrededor mío, que esa situación, o sea, este asunto de ver los colores y de plantearlos como más bien ejecutar cuadros como lo plantea Eva Heller, es bueno, perdón, es que aquí veo como una serie de... Bueno, hago ese ejercicio, pongo un ejemplo un poco, lo trato de mostrar aquí. Hay serie de acordes, por ejemplo, se llama la voz baja, que en sí ya el título o la definición de esa relación de acordes es muy bonito, ¿no? Es esta combinación que tiende a interpretarse como algo muy modesto o algo que tiene que ver con un silencio, que está representado, según yo, en este cuadro, que es ese tipo de combinaciones que se están haciendo. O aquí abajo, por ejemplo, que es el frío. Y así he estado estructurando varios. No recuerdo bien, pero bueno, es que todos tienen una definición muy concreta. Y a partir de eso yo es que construyo estos escenarios. Que suponen interpretar en la práctica esa teoría. Ese es el proyecto y es en lo que estoy ahorita mismo trabajando. Y pues digamos, es un poco digamos el momento en el que estoy, ¿no? De otra forma también estoy haciendo cosas como el retrato que comentaba desde el
Pues es básicamente, suelo ser un poco corto de palabras, pero es básicamente digamos, este, el lugar donde trabajo, el espacio, un poco, es una idea muy básica de dónde tomo a veces, de dónde parto, de qué lecturas parto para construir o tratar de complejizar un poco también el ejercicio pictórico, que pienso que independientemente de la riqueza visual que puede tener las herramientas técnicas que conforman una pintura, creo que es importante también teorizar alrededor de todo esto, ¿no? Sobre otras técnicas o materiales, pues pensando en esto que les comento de los acordes cromáticos, por ejemplo, yo pertenecía a un grupo, pertenezco todavía, esa es la realidad. Un buen amigo y otro amigo mío, tenemos un colectivo, se llama Los Lichis, desde hace muchos años, y una de las cosas que hacemos en conjunto desde hace muchísimo tiempo es música. Y a mi parecer, me parece que un poco la práctica el tipo de música que nosotros hacemos es una práctica también muy relacionada finalmente los instrumentos son herramientas que comunican, como pueden ser los pinceles, ¿no? Sirven para transmitir ideas, ¿no? O sensaciones, sentimientos en general. Y entonces suelo tocar a veces con Gerardo Monsiváis, que es el otro Lichis con el que trabajo. Y ahora mismo pues estaba justamente hace un par de días, me manda él por WhatsApp unas baterías que graba en su casa, y luego yo aquí reproduzco en la computadora y le voy poniendo bajos y cosas así. Y sí, y encuentro una relación pues bastante inmediata. Yo por lo menos encuentro un sentido muy similar en el hecho de la ejecución, de cómo puedes estructurar ideas como a manera de pensar que pueden ser como improvisaciones constantes, ¿no? O sea, las ideas un poco son eso, ¿no? Son pues eso, ideas que te van llegando a la mente y te vas y con eso empiezas tú a tratar de definir o darle forma a otras cosas, ¿no? Y en la música un poco lo que hacemos es eso, ¿no? Estar como improvisando, que parecieran ensayos de pronto como interminables, pero que lo que permiten es que estés en un proceso de experimentación y de conocimiento de los todo el tiempo, ¿no? Y ese es uno de los, fuera del hecho de la pintura como práctica, es la única que verdaderamente suelo de pronto hacer. No hago ninguna otra cosa como grabado ni nada de eso, no tengo como mucho interés tampoco. De pronto hay una situación de cierta frialdad, yo creo, que considero que la pintura, yo a veces solamente la considero como una cuestión como de eso, como claro que genera un placer el ejecutarlo y darse cuenta que lograste hacer algo bajo los límites y estándares que tú te propongas, pero lo veo muchas veces como algo que es un vehículo de comunicación, ¿no? Sin embargo, hay un reconocimiento muy claro también de que es un proceso que genera placer, ¿no? Y pues
digamos, pues, pensando en eso, solamente creo que añadiría que quizás lo que me queda un poco como para experimentar es justamente como un poco esta idea de que de definir de pronto cuál es la verdadera noción o la verdadera intención de la práctica pictórica, ¿no? Ese es como un conflicto que me atrae mucho, ¿no? Y pues no sé si alguien quisiera preguntar algo. Ahora veo acá que hay como es un poco extraño esta situación de no tener como interlocutores más a la mano, ¿no? Ahora veo una pregunta que es interesante y muy buena también. Los objetos, cómo resignifico los objetos de uso cotidiano en los cuadros. Yo tuve una formación en un principio, en los 90s más o menos, de estar muy cercano a lo que era pues actividades más de performáticas con el colectivo Los Lichis. Y digamos que de esa forma me hice como mucho más, fue para mí mucho más fácil tener un poco de soltura para entender el diálogo que se da con el arte contemporáneo en general, ¿no? Entonces, cuando yo estoy empezando a construir lo que va a ser, digamos, el boceto de lo que va a ser un cuadro, lo que hago es pues pedir a algún amigo, alguna amiga, no sé, alguien, para hacer una sesión fotográfica donde yo dispongo de ciertos objetos que con toda la intención trato de que tengan una relación, ya sea directa, indirecta o casual, la que sea, de tal forma que cuando empiece yo a fotografiar las imágenes, empezar a decirle que pues tómalo por, no sé, agarra la taza, ponla de tal forma, ¿no? Hacer todas las variantes posibles que se pudieran y tomar muchas fotografías. Y eso un poco pensando en la improvisación y un poco pensando en una especie de ready-made, un poco pensando en que los objetos mismos ya tienen valores, ya tienen significados, y que la relación entre esos mismos muchas veces pueden desarrollar un diálogo que no necesariamente uno haya predispuesto, ¿no? O sea, digamos que el simple hecho de que dos objetos juntos, cuando se tiene la intención de darle significado a eso, se puede, ¿no? Creo que hemos llegado a un punto en el que estamos casi eso, lo que acabo de decir, ¿no? Todo tiene un significado, está súper significado todo, ¿no? Entonces nada más poner un pulpo al lado de una jarra ya detona una serie de preguntas o de respuestas inclusive, porque en muchos casos me suelen a mí ya contar de qué se trata lo que yo pinto sin que yo haya pensado que ya estaba haciendo eso, lo cual me parece muy bien. Y entonces, pero parte un poco de ese escenario o más bien de cómo lo aprendí, ¿no? Viendo a estos artistas en general, que se dedican más como
al entender la semántica de otras cosas más profundas, que no es mi caso, y es un poco copiarles y hacer ese juego donde sí darse cuenta uno que todo tiene un sentido y todo tiene un significado, ¿no? Y entonces, pues muchas veces, o la gran mayoría, trato de utilizar elementos que se integren de tal forma que empiecen a generar una historia o o respuestas también, no sé. Esa es un poco la idea de cómo funciona. Y en ese sentido también se parece, en la construcción de estos cuadros, se parece a lo que comentaba anteriormente de la música que hacemos con los lichis, que es como un ensayo interminable, donde todo se empieza a hacer como una especie de improvisación que nunca termina, ¿no? Y nunca termina, y nunca termina, y nunca termina. Entonces, y después lo que se puede hacer, y lo que hemos hecho, es justamente una edición de lo que se grabó, y ahí es cuando tú ya tienes una parte de todo ese ejercicio, ¿no? En el caso de la pintura o del cuadro es justamente, termina siendo lo que concluye, ¿no? O sea, todo ese proceso también como muy, donde se hace así muy improvisadamente. Pues hablando de los lichis, pues hay algo de música que es un poco complejo, como de... Este es uno de los discos, creo que lo pueden encontrar por ahí, si no, conmigo mismo puede ser, sí. Hay videos, se pueden consultar en YouTube. Creo que en Bandcamp también hay música. Yo estoy un poco como mi otro colega Gerardo es el que está como más al día de todo esto de la música de los lichis. Yo soy muy disperso en ese sentido. Yo tenía como otra función dentro del grupo, aparte de no saber tocar, pero tener muchas ganas de tocar. Mi función era, digamos, un poco como no sé, de amalgamar de alguna otra forma de la banda. Pero hay piezas que hemos hecho desde hace muchos años, por decir, hablando un poco de cómo funcionaba también la estética y la experimentación de los lichis. Puedo platicar de una pieza que hicimos en Exteresa hace muchísimos años, en el Festival de Arte Sonoro, donde dormimos un perro, lo sedamos, lo microfoneamos, porque lichis era una perra que teníamos, una perrita. De ahí venía el nombre. Entonces conseguimos lo que nosotros normalmente le llamábamos lichis, dormimos a esta perrita, a este perro, lo microfoneamos, le pusimos micrófonos de estos planos en la panza y apilamos una cantidad enorme de bocinas dentro de la área principal de Exteresa, donde está el atrio, y a un volumen sumamente fuerte, amplificamos la respiración de este perro, de tal manera que lo que provocara era una emulación de el lobo feroz, y la pieza se llamaba El Lichis Feroz, ¿no? Y era esta historia, pues, de los tres cochinitos, ¿no? Y soplaré hasta que derribe. Entonces sonaba tan fuerte que parecía que los vidrios de la cúpula de Exteresa, que ya de por sí está muy chueca, se iban a romper en cualquier momento, ¿no? Y esos eran el tipo de ejercicios que estaban vinculados con el sonido y de alguna forma con la música que hacíamos en el trabajo de los lichis, pero que después fue derivando
a empezar a tocar, a nosotros empezar a fabricar nuestra propia música. Y de ahí se fue dando todo este asunto de la improvisación, que de hecho también se presentó en Exteresa en algún momento, hicimos alguna presentación musical ahí, ¿no? Y eso es un poco la visita a este espacio. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si dije todo bien, pero el esfuerzo hago. No sé qué más decir. Pues agradezco mucho. Si hay alguna, en el mismo Instagram pueden ver mucho más piezas, más obra mía, lo pueden buscar y sin ninguna, si quieren hacer una pregunta directa, a ver, aquí hay un par de preguntas. Ya que hablamos de Ready Made, ¿crees que podemos resignificar? Bueno, lo que yo entiendo por Ready Made, o como yo lo utilizo en la pintura, es que yo dispongo de objetos que sé que en un principio no tienen una relación necesaria, ¿no? O sea, no es como, digamos, la llanta de bicicleta arriba del banco de Duchamp. Pues básicamente eso no tendría una cosa con otra, no hay una comunicación fácil, ¿no? Que se puedan establecer, que es lo que me he dado cuenta, es eso justamente, que se pueden establecer cantidad de relaciones, ¿no? Eso es lo que intento muchas veces, ¿no? Poner objetos que de alguna forma no tienen, o que en principio no tienen relación, pero bueno, apelando también en la tradición pictórica, bueno, en el arte mismo del surrealismo, y en el sentido de que en los sueños suceden cosas pues que no tienen una relación lógica, ¿no? Pero a nivel simbólico pueden convertirse o se pueden generar interpretaciones, ¿no? Y esas interpretaciones que se convierten en metalenguajes, pues son la parte que me interesa en el sentido de cómo poder estructurar justamente cómo fabricar una pregunta, es quizás lo que estoy tratando de hacer cuando estoy pintando un cuadro. Cómo hacer una pregunta en lugar de cómo contestar algo, ¿no? Es cómo puedo preguntar algo que deje para el que lo ve justamente eso, ¿no? Por eso es que comentaba que muchas veces me he enfrentado de buena manera a gente que me explica a mí cosas que yo he hecho, ¿no? Y cosas que me resultan luego completamente extrañas y fuera de todo lo que yo pensaba que había hecho, pero por lo mismo me gusta la interpretación que tienen de eso, ¿no? Y creo que cuando se utilizan objetos en ese sentido, se pueden generar ese tipo de preguntas, respuestas, dudas, ¿no? O sea, me gusta como trabajar así en un espacio de muchas dudas, ¿no? Alguien por acá quiere ver un poco de los cuadros nuevos, creo que entonces pues los enseño, ¿no?
El cine, no sé, para ser sinceros, en esta época no he visto casi cine, he leído un libro, veo muchísima pintura, pintura eh, muy básica de alguna forma. eh, y sí, siempre fui influenciado muchísimo por el cine, mucho. Eh, Más que creo que cualquier otra disciplina, inclusive creo a nivel de lo que me puede influenciar en la pintura, creo que inclusive más que la música, que es lo que, otra de las actividades que más disfruto, creo que el cine, pero pues no sé, de alguna manera el cine tiene como a mi parecer, un lenguaje mucho más complejo que la música. La música me parece que es como el lenguaje eh, más sencillo que hay. No sencillo, no quiero demeritar para nada. Para mí me parece el arte mayor. No quiero demeritar a los músicos, al contrario, se me hace que los músicos son los verdaderos artistas del planeta, de la humanidad, son los músicos. Pero el cine es complejo en el sentido de que son mentes complejas las que hacen películas y son difíciles de entender, ¿no? Y la música, básicamente creo, en mi opinión, que no es tan difícil entender lo que haga, por muy compleja que sea la mente que haya hecho esa música. Es algo como muy vital en los seres humanos, el ritmo, ¿no? Nace con nosotros y termina con nosotros, ¿no? Es algo muy interesante. Pues, pues muchas gracias a todos que estuvieron aquí atentos y nos vemos pronto. Hasta luego.